Hola, buenas. Soy Albert y vamos a hacer otro vídeo hoy. Nos vamos a poner ya directamente al lío, no me voy a andar con rodeos. Vamos a hablar hoy acerca de la filosofía pitagórica de la physis, la filosofía natural, que se desarrolló en el siglo sexto y quinto antes de Cristo como una síntesis única de especulación mística, matemática y cosmología. Fue una escuela que creció bajo el liderazgo de Pitágoras de Samos. Eh, y surgió como una escuela que concibió el universo como un cosmos ordenado y regido por principios numéricos y armónicos. Para los pitagóricos, todas las cosas que se conocen tienen número. Es decir, la estructura profunda de la realidad es cuantitativa y solo mediante las proporciones numéricas puede el intelecto humano comprender el mundo. Esta cosmovisión aritmética y musical sentó bases cosmológicas que influyeron no solo en filósofos posteriores como Platón y Aristóteles, sino también en el surgimiento de disciplinas protocientíficas, entre ellas la astrología helenística temprana. Entre los pitagóricos más destacados en cuanto al desarrollo de la filosofía natural se encuentran Pitágoras mismo, así como sus sucesores Filolao de Crotona y Arquitas de Tarento, entre otros muchos, ¿no? Son los más destacados. Pitágoras fue una figura semilegendaria y fundó una comunidad en la Magna Grecia con una forma de vida pues, muy rigurosa y esotérica, inculcando entre sus discípulos la idea de que el universo posee una armonía subyacente. Filolao, por su parte, es célebre por haber sistematizado la cosmología pitagórica. Propuso un modelo astronómico no geocéntrico con un fuego central en el corazón del cosmos y la Tierra girando a su alrededor. Arquitas, de Tarento, fue amigo de Platón, fue destacado matemático y llevó adelante la tradición pitagórica de ciencia, aportando pues, desarrollos en teoría musical, geometría y posiblemente buena parte de las ideas cosmológicas que triunfaron en el neoplatonismo y otras, como la infinitud del universo y la explicación del movimiento por proporciones, pues le son atribuibles, ¿no? En este vídeo vamos a mirar detalladamente la cosmología, vamos a estudiar detalladamente y la vamos a examinar la cosmología pitagórica, vamos a hablar acerca de sus principios, sus entidades fundamentales y su concepción del orden universal. Y también vamos a explorar su conexión rigurosa con los fundamentos de la astrología helenística temprana, que bueno, que como sabéis es el tema que a nosotros nos ocupa, ¿no? La astrología helenística, cristalizada entre el siglo segundo antes de Cristo y el siglo primero, fue la primera síntesis sistemática de la tradición astrológica mesopotámica y egipcia con la filosofía griega. Mostraremos que muchos de los supuestos conceptuales de la astrología, la idea de un cosmos matemáticamente divisible, la correspondencia microcosmos-macrocosmos, la causalidad celeste, la categorización dual de signos y aspectos, tienen raíces que son identificables en la doctrina pitagórica y su recepción en la filosofía platónica y estoica. Para ello, me voy a basar en fuentes primarias. Vamos a hablar acerca de fragmentos pitagóricos, los propios diálogos de Platón, bueno, que, como decía mi querido maestro Gabriel Albiac, decía pues, que no hay que olvidar que Platón es un pitagórico. También forma parte de la escuela, algo heterodoxo y centrado también en otros marcos conceptuales, ¿no? Y también muy influenciado por otras vías. Platón, pues, en su estructura, tanto el orfismo como el pitagorismo, en su concepción del alma trascendente y muchas de las cosas de las que, por ejemplo, estuvimos hablando ayer, ayer, o cuando estuvimos hablando acerca de la reencarnación, proceden del ámbito pitagórico. También nos vamos a centrar en testimonio de Aristóteles y textos astrológicos antiguos, en donde también aparecen claramente referenciados conceptos que podríamos ubicar dentro del marco de esa secta, que fue una secta que se desarrolló, que vivió su momento de máximo esplendor en la Magna Grecia, es decir, el actual sur de Italia, ¿no? También nos basaremos pues, en algunos textos académicos especialistas en presocráticos, ¿no? Historia de la ciencia antigua y también nos vamos a centrar en conceptos de la astrología grecorromana. ¿Vale? Muy bien.
Vamos a empezar ya directamente con el tema, sin más preámbulos. Eh, Pitágoras es tradicionalmente considerado el fundador de la escuela pitagórica, activa en Crotona, la Magna Grecia, en el actual sur de Italia, a finales del siglo VI a.C. Si bien no dejó escritos, los testimonios antiguos, Aristóteles, los diálogos platónicos, Diógenes Laercio, Porfirio, Jámblico, coinciden en atribuir a Pitágoras una visión del mundo profundamente unificada por principios matemáticos y éticos. La escuela pitagórica combinaba elementos religiosos, creencias en la transmigración de las almas, como comentábamos el otro día, y rituales iniciáticos, con una intensa dedicación al estudio de la naturaleza desde una perspectiva numérica y geométrica. Un pilar del pensamiento pitagórico es la distinción metafísica entre lo ilimitado, la perón, y el límite, peras. Según la tradición recogida por Aristóteles, los pitagóricos sostenían que en el cosmos había una oposición entre lo ilimitado y lo limitado. El límite era el cosmos mismo, compuesto de números finitos o limitados, y lo ilimitado lo envolvía todo. Esto implica que conciben el universo como una esfera finita de orden rodeada por el infinito. El apeiron exterior proporciona al mundo elementos como el espacio vacío, el vacío que se inhala desde fuera para separar las cosas, según Aristóteles, y quizás el tiempo, mientras que el peras impone forma y estructura numérica dentro del cosmos. Otro principio fundamental es la idea de que todas las cosas son números, o al menos están regidas por cantidades numéricas. Pitágoras y sus seguidores descubrieron relaciones matemáticas subyacentes a los números, a los fenómenos naturales y a la sucesión de los números naturales. El ejemplo clásico es la teoría de la música. Pitágoras habría experimentado con monocordios y campanas, deduciendo que las consonancias musicales, la octava, la quinta, la cuarta, corresponden a razones numéricas simples: 2, 1, 3, 2, 4, 3. Este hallazgo de una estructura numérica en algo tan sensible como el sonido fue revolucionario. Reveló una armonía oculta en la naturaleza. Según refiere Porfirio, Pitágoras consideró que el cosmos se regía por una armonía musical y de esta forma encontró una racionalidad cósmica. De ahí derivó la noción de la armonía de las esferas, es decir, la idea de que los astros en movimiento producen una música cósmica. Platón alude a este concepto en la República, a través del mito de él, que trataremos también en otro vídeo que estoy preparando, bueno, que espero que os interese también mucho, porque está relacionado con la, está relacionado pues, con los lotes, tanto del lote de Diamond como del lote de la fortuna. Estoy preparando para dentro de algún tiempo, espero que mañana. Y tanto Platón en la República como Aristóteles lo menciona, es decir, menciona la armonía de las esferas como una doctrina física pitagórica. Eh, lo hace Aristóteles en su texto acerca del cielo, ¿de acuerdo? Y lo hace Platón, como estábamos comentando, pues, que en algunos de sus diálogos. He comentado el mito de la República, pero también el Timeo, que es el gran libro cosmogónico y cosmológico del corpus que hemos recibido de Platón, ¿no? En resumen, para Pitágoras el universo es un vasto acorde musical regido por proporciones. Todo el cielo es una armonía y un número, que asumía la tradición antigua. En el sistema pitagórico primitivo, antes de Filolao, se afirmaba la esfericidad de los cuerpos celestes y quizás de la propia Tierra, y asimismo se atribuía a los astros una naturaleza divina. La filosofía pitagórica fue pionera en postular que los planetas y las estrellas son deidades o están animados por lo divino. Este rasgo, la divinización de los astros, sería heredado por Platón, quien en el Timeo declara explícitamente que los planetas y la Tierra son dioses vivos, y por Aristóteles, para que los primeros motores de las esferas celestes son sustancias divinas. Se trata de un cambio radical respecto de la religión olímpica. Las deidades ya no son antropomorfizaciones caprichosas, prosopopeyas, sino que son entes cósmicos regulares. Y Pitágoras religaba su cosmología matemática con un respeto reverencial por el orden celestial. Hay que tener en cuenta que si por algo se distingue la filosofía presocrática es por su concepto de lo divino, ¿no? Lo ceión, de lo que proviene la palabra teoría, ¿no? Que está pues muy relacionada, como bien sabéis, los que me seguís, pues con el noveno lugar, ¿no? Está pues muy bien caracterizada entre el sistema general
dentro del sistema general horoscópico, ¿no? La apotelesmática tradicional griega y grecorromana, ¿vale? Bien. Pitágoras religaba su cosmología matemática con un respeto por el orden celestial y los presocráticos entendían que lo divino no es una característica de Dios, sino que es una característica de todas las cosas. Es decir, es una característica de los entes naturales. Lo divino es aquel principio en virtud del cual las cosas se originan y las cosas se transforman conforme a una finalidad, que es una finalidad que está insita en la condición esencial del ente, ¿vale? Con lo cual, eso en el ámbito, en el ámbito presocrático se sustancia en la noción de arjé, la noción de principio, y a través de esa noción de arjé, pues en los desarrollos ulteriores de la tradición presocrática, pues va a desembocar en una teología, que es la teología aristotélica, que tiene su física, la teología primera, y que tiene en la metafísica su teología última, ¿no? Y por lo tanto, una explicación en donde se habla de lo divino, ¿de acuerdo? Y se habla de la teología relacionada pues con los procesos vinculados pues a las condiciones de la física de los elementos y de la física que define las características de los entes naturales, ¿no? En sí, uno de los puntos clave para entender todo ese proceso, quizás en su versión religiosa más dogmática e integrista, de acuerdo, se da precisamente en la doctrina del número y se da en los desarrollos matemáticos que son propios de la escuela, propios de la escuela pitagórica. ¿Mm? Em, el sistema pitagórico primitivo, antes de Filolao, en él se afirmaba la esfericidad de los cuerpos celestes y también la esfericidad de la Tierra. Asimismo, se atribuían a los astros una naturaleza divina, estábamos diciendo. La filosofía pitagórica fue la primera en postular que los planetas y las estrellas son deidades, como estábamos comentando, o están animados por lo divino. Este rasgo, la divinización de los astros, sería heredado por Platón, quien en el Timeo declara explícitamente que los planetas y la Tierra son dioses vivos, y por Aristóteles, para quien los primeros motores de las esferas celestes son sustancias divinas. Esto puede parecer probablemente pues una proyección pues de esa condición que solemos idealizar pues en el pensamiento antiguo, incluso en el pensamiento arcaico, que nos habla acerca de una eh, armonización, podríamos llamarlo así, de carácter animista de lo que es el cosmos, pero también está muy presente en el desarrollo de modernas teorías que están centradas en una visión de la biología, pues que ha tenido mucho éxito y sigue teniéndolo, ¿no? Como, bueno, pues en el ámbito en el ámbito de la ecología, pues, por ejemplo, pues las iluminaciones y las profundas intuiciones que desarrolla la ciencia de la Escuela de Palo Alto, por ejemplo, a través de Gregory Bateson, o el concepto de la biología desarrollado pues, por Lynn Margulis, de la biología molecular, que entiende pues, la relación entre todos los seres vivos a través de la química molecular y de la química orgánica. O, por ejemplo, la famosa hipótesis Gaia de Lovelock, ¿no? Que nos habla acerca de que la Tierra es un sistema, que es un sistema vivo, en donde todos los nichos ecológicos están estructurados de una forma milagrosa, como si estuviéramos viendo pues, una enorme conciencia, una enorme inteligencia regida de acuerdo por principios estrictamente desarrollados en su concepción a partir de la visión pues, de una química y de una física pues, muy desarrolladas en los tiempos presentes, ¿no? Es, lejos de ser una superstición, es el punto en el cual se inserta dentro de la historia del pensamiento por vez primera una visión, pues, podríamos llamarlo así, empirio-criticista, ¿de acuerdo? Y una visión científica acerca de lo que es el cosmos, ¿no? Es proveyendo de esa dimensión, podríamos llamarlo así, pseudo mística o de la personalización del principio divino,
y refiriéndonos y empezándonos a referir como legado cultural, de acuerdo pues a lo que son las condiciones propias de los entes naturales, ¿no? Los antiguos se referían a lo divino con esas características, como estábamos comentando. Se trata lo que aportan los pitagóricos de un cambio radical respecto a la religión olímpica. Las deidades ya no son antropomorfizaciones caprichosas, sino que son entes cósmicos que se mueven con regularidad. Y Pitágoras religaba su cosmología matemática con un respeto reverencial por el orden celestial. Esta sacralización racional del cosmos preparó el terreno para que posteriormente se pensara que observar los astros equivale a comprender los designios divinos, que es una idea central en la astrología. En cuanto a la ética y el estilo de vida pitagóricos, aunque no es el foco de lo que pretendo es desarrollar en este vídeo, podríamos señalar que estaban muy entrelazados con su cosmología. La estricta disciplina que regía sus actos, una moral muy estricta y bastante rígida, el vegetarianismo, el silencio ritual y otras normas de los acusmáticos pitagóricos reflejaban la aspiración a armonizar la vida humana con la armonía cósmica. El macrocosmos, el orden universal, debía reflejarse en el microcosmos, el individuo y la comunidad pitagórica, mediante una vida ordenada y pura. Este paralelismo entre el cosmos y el ser humano aparecerá más tarde de manera conceptual en la doctrina del microcosmos-macrocosmos que sustenta la astrología, la idea de que el hombre es un reflejo en pequeño del orden del mundo, que nosotros tendemos pues a orientar pues más bien en la línea de las contribuciones del hermetismo de origen egipcio, bueno, que también nos llega por esa vía, pero que en un camino más cercano a lo que es el desarrollo de lo que idiosincráticamente ha configurado la historia de las ideas pues, en el mundo moderno, pues nacen pues, de las especulaciones de los pitagóricos, ¿no? También hay que entender que ese integrismo propio de su visión un tanto rígida de la naturaleza responde a su racionalismo estricto, ¿no? Todas las doctrinas racionalistas son esencialmente, ya por su propia definición, de índole dogmática. Racionalismo no es, como se suele pensar, pues una doctrina que prescinda de lo que es la visión del cosmos como un cosmos ordenado y estructurado de manera cerrada, sino es más bien todo lo contrario, ¿no? Es decir, la religión, su carácter dogmático, siempre ha tenido como base el racionalismo estricto. Em, el paralelismo entre cosmos y ser humano, de acuerdo, a partir de este concepto, que como vemos es un concepto integral, no solamente vincula pues, la visión tanto física como metafísica y en sí ontológica de esos pensadores, sino que también tenía una proyección pues, en lo que representaba su ética, ¿no? Lo que representaba pues, los principios morales por los que se regía. ¿Mm? Eh, La astrología básicamente recibió pues, buena parte de su impulso racionalista precisamente de estas doctrinas. Filolao, que es posterior, vivió entre 470 y el 385 a.C., es decir, tuvo una larga vida. Destaca como el primer pitagórico del que se conservan fragmentos escritos y testimonios fiables y describió una doctrina pues, muy elaborada. Según los indicios, Filolao plasmó por escrito las enseñanzas pitagóricas en una obra, divulgando así conocimientos que antes eran esotéricos. Sus aportes en cosmología son fundamentales, y a él se atribuye la formulación explícita del sistema astronómico pitagórico al completo. En la cosmología de Filolao, no es el centro, el Sol no es el centro, sino otro cuerpo. Las fuentes indican que Filolao concebía al Sol como un espejo que refleja la luz y el calor de un fuego central que se ubica en función de donde nos encontramos nosotros, en un centro alrededor del cual pues, gira todo en el universo.
Esta idea explicaría por qué vemos al Sol luminoso mientras el fuego central permanece oculto tras el resplandor solar. Además, la Tierra en esa visión no solo gira alrededor del fuego central, sino que rota diariamente sobre su eje o alrededor de un punto central, lo que explicaría desde esa concepción el movimiento diario de los astros. Así, Filolao daba cuenta del ciclo del día y la noche sin suponer que el cielo entero girase en torno a la Tierra, lo cual, pues, es evidentemente una intuición asombrosa que anticipa, en cierto modo, la rotación terrestre reconocida por la astronomía, pues, en la que nosotros nos basamos, ¿no? En términos filosófico-cosmológicos, Filolao fusionó la concepción pitagórica de límite ilimitado con su modelo astronómico. Según un fragmento suyo, el universo se formó cuando lo ilimitado y lo limitante fueron armonizados. El fuego central puede verse como un límite impuesto al elemento ilimitado del fuego. Al emplazar el fuego en el centro, se le da forma y proporción, convirtiéndolo en el corazón del cosmos. Alrededor se encuentra el espacio vacío, el apeiron materializado como vacío o aliento, y permite los movimientos y las separaciones entre los cuerpos. Filolao concebía que el cosmos inhalaba desde fuera aire, vacío y tiempo, incorporando así los ingredientes ilimitados que luego, al articularse con límites numéricos, producen la diversidad ordenada de las cosas. Esta curiosa física pitagórica sugiere que el universo es como un ser vivo que respira y tiene un corazón que viene simbolizado por esa bola de fuego, lo cual es una metáfora orgánica, la idea del cardias, que refuerza la idea de un cosmos animado e inteligible. Importa destacar la afirmación epistemológica de Filolao. Él indica que, en efecto, todas las cosas conocidas tienen número, pues sin esto nada podríamos comprender ni conocer. La percepción de la realidad en su apariencia responde al criterio de la medida y responde al criterio a través del cual podemos adquirir una noción acerca de las cosas a través de nuestro entendimiento. Tal manera que para Filolao lo que nosotros percibimos es lo que entendemos. Y por lo tanto la expresión de lo natural es la expresión de nuestra comprensión acerca de lo natural. Aquí es donde se inaugura una especie de norma no escrita que ha estado em, em, en el pensamiento de la tradición occidental, ¿no? Desde el principio hasta prácticamente nuestros días, que es esa idea de que nosotros no percibimos el mundo como es, sino percibimos el mundo como somos. Y por lo tanto, pues a través de los límites de nuestra propia percepción, ¿no? Estamos proyectando nuestras limitaciones en las cosas. Esa parte, por lo tanto, es el apeirón, ¿no? Esa parte a la que no podemos acceder, pero que es el núcleo real de todas las cosas. Si habéis visto, pues buena parte de mis especulaciones hechas a lo largo de los últimos días para entender, pues, la idiosincrasia de los signos, eso estaría asociado, pues, al cosmos ilimitado de Piscis y lo real, en concepto lacaniano, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de Filolao, es aquello a lo que no podemos acceder, filtrado por aquello que comprendemos y por lo tanto filtrado a través de la visión que tenemos acerca de las cosas, ¿no? Una de las nociones que él sostiene a través de la geometría es que esas características, ese filtro que nosotros interponemos y que por lo tanto conforma el espejo en el que nos reflejamos, tiene forma esférica. Por lo tanto, tiene una forma eh, material, que es una forma material eh, esférica. Esto resuena con lo que estábamos comentando acerca de la Luna, ¿no? Las condiciones de la Luna, ¿no? Y la profunda resonancia que hay entre la Luna como carne del mundo, es decir, cuando nosotros estamos aplicando el conocimiento, el intelecto, es esa perspectiva de la conciencia de uno mismo, aquello que nosotros asociamos en algunos vídeos anteriores a Géminis, de lo imaginario, Tauro, atravesado por Aries, ¿no? Como logos performativo, es básicamente una descripción funcional y también psicológica acerca de esa visión pitagórica del cosmos. Es decir, el cosmos como límite, de acuerdo dentro de un orden trascendente que es ilimitado. Filolao proclama que el número es el mediador entre el alma cognoscente y la realidad. Y el número es la manera en que nosotros relacionamos lo que percibimos
con las cosas que percibimos frente al quiasmo que representa pues aquello que no podemos conocer. Solo asignando números y medidas a los objetos podemos hacerlos comprensibles. Este énfasis en la cuantificación anticipa la actitud científica griega posterior y también nuestra propia actitud científica. Eudoxo, Arquímedes, pues son estipendiarios, son deudores de esas iluminaciones y en cierto sentido de esas percepciones se hacen todos los matemáticos griegos posteriores, que en ese sentido son claramente pitagóricos, ¿no? Y bueno, se ha defendido muchas veces pues, el origen asiático de esa percepción del universo, ¿no? Mucha gente de la que actualmente habla, pues, y hablando de la superioridad de la raza aria, ¿no? Cuando, bueno, está demostrado en la historia que buena parte de los conocimientos pues, que han definido nuestros orígenes pues, son de origen semita, ¿no? Y son de origen también pues, procedente de la cuenca del Nilo, por lo tanto africanos, ¿no? En todo caso, no vamos a desborricar a personajes siniestros de nuestra actualidad, ¿no? Y por lo tanto, pues no vamos a abundar en esa vía. También hay que tener en cuenta, debemos tener en cuenta las raíces africanas, las raíces egipcias el pensamiento pitagórico, ¿no? Lo dejo aquí consignado. En el terreno astrológico, esta concepción del universo legitima la idea de que los fenómenos celestes deben describirse con precisión matemática, posición en grados, ciclos temporales y aspectos angulares para poder extraer conocimiento predictivo. Que la predicción es siempre la consecuencia necesaria de una comprensión del cosmos que sea una comprensión de la medida, es decir, que sea una comprensión matemática, porque la matemática es matemática en la medida en que es un proceso. ¿M? Y al ser un proceso tiene su encadenamiento pues, en una descripción lineal según un principio causal de orden racional, no empírico. La noción de Filolao vincula pues la ontología, todo es número en su esencia, con la epistemología. Solo conociendo los números de algo lo conocemos de verdad. Por último, Filolao continuó la tradición pitagórica de la música cósmica. Un fragmento conservado describe cómo de la armonía universal emergen las escalas musicales. Se sabe que Filolao explicó la construcción de la escala pitagórica diatónica, la misma que Platón incorporaría en el Timeo para describir el alma del mundo, el anima mundi. Recuerdo pues, viejos vídeos en donde he tratado esta cuestión. Pues buscan en, en YouTube, vais a encontrar abundante material que habla acerca de Anima Mundi, que habla acerca de la Jorá, que son conceptos muy interesantes. Aquí los estamos describiendo de manera sumaria y muy centrada en esta cuestión que justifica esta manera de entender el mundo que tan acodada, tan íntimamente relacionada está pues, con la astronomía y por tanto con la astrología. Nuevamente, en esto estamos viendo la unión en esta concepción acerca de las escalas musicales en relación de lo ilimitado, el continuo sonoro, con lo limitado, intervalos proporcionales. Estamos viendo cómo se articula pues, la noción de continuo con la noción de acotación. Para Filolao, la música no era sino un microcosmos audible de las proporciones que rigen el macrocosmos. La idea de que las distancias planetarias guardan entre sí razones musicales, consonantes, es un legado directo de este pensamiento que más tarde astrónomos y filósofos retomaron. Solamente hay que hacer énfasis por ejemplo, una de las reglas de la astronomía clásica, ¿no? Se llama la regla de Titus-Bode, que establece a partir de una sucesión en la que vemos proporciones que se estipulan de una manera muy estricta de orden numérico que determinan los ciclos de los planetas y por lo tanto el modo en que los planetas giran en sus periodos y a la vez el modo que establece, un modo matemático proporcional que establece muy estrictamente dónde se tiene que encontrar cada planeta en relación con la disposición del Sol en el centro, ¿no? En esa visión, la regla de Titus-Bode pues, nos permite
descubrió una razón matemática para la distancia entre todos los planetas en sus elipses, ¿no? En las elipses que conforman, ¿no? Una visión profundamente pitagórica. Está muy centrada en el desarrollo en el desarrollo de la geometría esférica. Eh, para Filolao, la música no era sino un microcosmos audible de las proporciones que rigen el macrocosmos. Y donde hay proporción, hay música, porque donde hay proporción, hay vibración. ¿Mm? Y por lo tanto, periodo. La idea de las distancias planetarias, de que las distancias planetarias guardan de sí razones musicales, es un legado directo de este pensamiento. ¿Mm? De hecho, se relata que fue Arquitas quien desarrolló matemáticamente la teoría de generación de las escalas musicales, dando incluso fórmulas para distintos géneros musicales. Todo ello afianzaba la convicción pitagórica. El cielo habla en lenguaje numérico musical. El filósofo puede, si afina el oído de la razón, escuchar la armonía celeste, aunque físicamente no la oiga, ¿no? Os remito también al vídeo en el que hablamos de Saturno, en el que hablamos de, sobre todo la segunda parte, en donde hablamos acerca del orden natural y en donde hablamos en relación con el orden natural de la medida de todas las cosas, de la intuición racional, que es una cosa con la que se lleva muy mal la mentalidad contemporánea, que entiende que la intuición no es racional, sino que es algo que surge, podríamos llamarlo así, como una participación con lo trascendental de índole, podríamos llamar, pues, contaminante, ¿no? O por contaminación, por contigüidad, ¿no? Y no, el principio de intuición es un principio en el que vemos pues, que se perciben las cosas en sus regularidades pues, a través del uso de la razón sin necesidad de dar cuenta en el orden empírico de por qué están así constituidas, ¿no? Y nosotros imaginamos el triángulo y adoptar el triángulo unas características que se cumplen a un nivel, podríamos llamarlo así, trascendental, al margen del espacio y del tiempo, que nos permite pues, entender sus razones numéricas y también pues, un campo que es el relacionado pues, con el campo de la lógica matemática y la geometría, ¿no? Que define en la ciencia, incluso en la ciencia contemporánea, pues el logos de todas las cosas, ¿no? Por lo tanto, la convicción pitagórica es que el cielo habla en un lenguaje que es numérico. Y cuando nosotros estamos hablando del número, podemos remitirnos pues, a ese célebre adagio de Johann Sebastian Bach, que decía que la música no es más que la experiencia de la armonía cósmica resonando en nuestra propia alma, ¿no? Es decir, para Johann Sebastian Bach, lo que vibra cuando escuchamos música no es el aire ni la membrana del instrumento, sino que está vibrando es nuestra propia razón y por lo tanto comprendiendo a un nivel racional la idiosincrasia de la naturaleza. Es decir, la música es el lenguaje de la naturaleza, a través de la vibración, el periodo y claramente a través de las escalas musicales, ¿no? Libro maravilloso, un libro de divulgación de filosofía moderna que se titula Esker Gödel-Bach, que escribió el hijo de un premio Nobel, Hofstadter. Su hijo Douglas fue todavía más genial que el padre, aunque, bueno, no fue premio Nobel, fue un profesor, creo que de la Universidad de Massachusetts, hizo ese libro fabuloso que habla de esos tres genios, ¿no? De esos tres genios de la matemática y de la ciencia, pues, contemporáneos, ¿no? Fue Gödel, íntimo amigo y corresponsal de Einstein, de Albert Einstein, hombre Gödel de una categoría intelectual formidable, o sea, en muchos sentidos muy superior a Einstein, ¿no? Su visión matemática es verdaderamente prodigiosa, ¿no? Su concepción matemática es verdaderamente maravillosa. Ese libro de Hofstadter es uno de los grandes hitos de una etapa muy importante de mi vida,
en la que estudié esas cuestiones, ¿no? Y está muy relacionado con la física, con la física pitagórica, ¿m? Y con el orden natural relacionado pues, con con los números, ¿no? Con la geometría y con la geometría. ¿M? Está también presente pues, la figura de Bach, el maravilloso músico, el más grande músico que ha conocido, al menos desde un punto de vista intelectual, pues nuestra tradición, y también Esquer, que es ese maravilloso grabador, xilograbador, de origen de los Países Bajos, que tiene esos dibujos, de los que creo que voy a poner uno de ellos en la portada. ¿M? Que esas maravillosas pues, ensoñaciones de índole racional y matemática, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, eh, la voz de Dios se puede escuchar a través de la armonía de las esferas. Y la armonía de las esferas no es música en el sentido de eso que algunas veces no es Bad Bunny, ni tampoco es Taylor Swift, ni Billie Eilish, por muy bien que suene. Es más bien algo que uno siente de dentro y que se manifiesta pues, en la belleza de las cosas, ¿no? Y por lo tanto, pues que se refleja, por ejemplo, la voz maravillosa de Billie Eilish o en el maravilloso piano de Yuha Wang, ¿no? En el de Glenn Gould o en el de eh, eh, Daniel Barenboim, ¿no? Hay tantos maravillosos personajes henchidos de esa percepción, que es una percepción que trasciende lo sensual y que trasciende lo, lo físico, ¿no? Muy bien, después de de este pequeño discurso, pues vamos a hablar acerca de Arquitas de Tarento, ¿m? Que también es otro de los personajes fundamentales en esta historia, ¿no? Arquitas de Tarento, poco conocido, personaje poco conocido, pero que ha tenido un gran peso en su aporte a lo que ha sido pues, la tradición del pensamiento, sobre todo a través del pensamiento platónico, ¿no? Arquitas de Tarento, nació en Tarento, fue un ilustre pitagórico que vivió en esa zona del sur de Italia. Representa la culminación de la tradición científico-matemática pitagórica en la época clásica, es contemporáneo, como estábamos comentando, de Platón. Fue un militar, fue general, gobernó además. Arquitas fue célebre por sus logros en matemáticas, resolución del problema de la duplicación del cubo, avances en geometría, es decir, estamos hablando de un genio, ¿no? Genio puro, un genio matemático. Y también fue conocido por sistematizar las cuatro ciencias pitagóricas, ¿no? La aritmética, la geometría, la música y la astronomía, que se van a convertir en el medievo en los principios pues, del quadrivium, ¿no? Estas cuatro disciplinas eran para él las claves para describir el mundo en términos de razón y proporción. Luego, pues se convirtieron, como estoy diciendo, en una de las, que en uno de los compendios más importantes en el orden del estudio, pues en el medievo de lo que eran pues, las ciencias, ¿no? Lo repito, aritmética, geometría, música y astronomía eran como algo que en cualquier doctor, pues en el medievo, pues debía ser versado en esas cuestiones. Y hay que recordar, pues que el propio Platón tenía, pues, a gala ubicar, pues, en el capitel de la entrada a la escuela platónica, pues decir que nadie osara entrar en el recinto de la escuela sin saber geometría, ¿no? Y bueno, ahí estamos viendo pues el rasgo pitagórico propio de Platón, ¿no? Es decir, Platón fue un pitagórico y su visión es una visión matemática de las cosas, ¿no? El concepto de la medida, ¿no? Em, por lo tanto, Arquitas aporta muchos elementos importantísimos a la ciencia del número y de la proporción y considera que es la ciencia maestra que unifica todas las demás. Y por eso esa visión musical. Si bien se han perdido la mayoría de sus escritos, se conservan testimonios que revelan algunas de sus ideas cosmológicas y físicas. Una aportación famosa es el argumento de la infinitud del espacio. Arquitas propuso
un agudo experimento mental. Si uno llegara al confín del cielo, ¿podría extender la mano un bastón más allá? Si no pudiera, sería paradójico, pues ¿qué impediría el movimiento? Y si pudiera, entonces ese nuevo punto alcanzado se convierte en el límite. Pero más allá de él debe de haber algo donde nuevamente podríamos extender la mano. Concluye así que siempre habrá espacio más allá de cualquier supuesto límite, ergo el espacio es ilimitado. Aquí estamos entrando en esa concepción que va a tener tanto éxito en el desarrollo de la filosofía posterior, ¿no? Eso que habla acerca Kant, acerca de las categorías del entendimiento, ¿no? El tiempo y el espacio, ¿no? Que no son características de la experiencia de lo físico, sino que son modos del entendimiento y por lo tanto, pues una forma que expresa la manera en que percibimos, ¿no? La estética trascendental se basa en esa noción del espacio y del tiempo como categorías que no están limitadas por la empiria, es decir, por lo perceptible, sino que están definiendo lo que es el orden de la razón, la comprensión, y el orden trascendental es al que nos referimos cuando hablamos de Acuario, ¿no? Eh, Arquitas concluye que siempre habrá espacio más allá de cualquier supuesto límite. Este argumento de Arquitas, conservado por Simplicio y referido también por Aristóteles, es considerado el argumento más contundente a favor de la infinitud del espacio en la antigüedad. La infinitud del espacio también es un concepto que está presente, implícito. Es muy difícil desprenderse de él en cualquier orden de conocimiento de índole científica, ¿no? Es decir, la idea de que el espacio pues, no tiene una entidad física, sino que lo físico está en el espacio. Que el espacio es siempre algo que se puede extender de la misma manera en que el escenario, que sería como el escenario del universo, ¿no? Y que por lo tanto no tiene consistencia física, sino que tiene consistencia. ¿Mm? Aunque ni Platón ni Aristóteles aceptaron un universo infinito, ellos mantuvieron un cosmos finito con límites físicos. En la línea de lo que he comentado antes, os remito a lo que he dicho hace un poco tiempo, es decir, existe un orden, una esfera, dentro de este plano ilimitado en el que se produce un desdoblamiento. La parte de dentro es una parte que está relacionada pues, con el vacío y la parte de fuera pues, es una parte relacionada con el apero, ¿no? Y por lo tanto, pues esa esfera donde se dan pues, todos los fenómenos de la percepción. Nuevamente os remito a alguno de los dos vídeos en los que he tratado esta cuestión últimamente. En ese orden, ¿de acuerdo? Pues tenemos ese vaso donde se da el holograma en el cual nosotros vivimos insertos, ¿no? Es decir, en el fondo no hay una ruptura entre el pensamiento platónico aristotélico y el pensamiento pitagórico, sino que el pensamiento pitagórico nos habla acerca de algo que es metafísico, mientras que lo que interesa tanto a Platón y a Aristóteles es explicar las cosas que se dan en la realidad, ¿vale? Esta idea de Arquitas influyó en corrientes posteriores, ha influido en los estoicos, epicúreos y gente pues, como Newton o Kant, como estábamos comentando, o Wolff, por ejemplo, o también Leibniz, ¿no? Han estado muy influenciados por esa percepción, ¿no? Es decir, más allá de Arquitas, pues todo lo demás, ¿no? A partir de Arquitas, todo lo demás, ¿no? A partir de Arquitas, el talento. Por eso oímos hablar de Arquitas y decimos, bueno, ¿y ese personaje quién es? Tiene ese nombre tan divertido, ¿no? Arquitas. Pues bueno, pues Arquitas es arqueos, ¿eh? Es decir, es la versión arcaica de todo lo que ha venido luego, ¿no? Desde el pitagorismo, este planteamiento demuestra una tensión interesante. Por un lado, veneraban la idea de un cosmos acabado y armónico, que es la parte que recoge tanto Platón como Aristóteles, un mundo finito, y por otro lado, arquitas exploran la posibilidad lógica de lo infinito, que es la apertura a la conciencia en su extensión pues, más amplia. En cuanto a la dinámica cósmica, Arquitas aplicó su mentalidad matemática. Según Aristóteles, Arquita sostuvo que todas las cosas se mueven conforme a los números y que diferentes tipos de proporciones producen diferentes tipos de movimiento. En específico definió que cierta proporción de igualdad, posiblemente la proporción aritmética de la igual diferencia, alguna media proporcional, correspondía al movimiento natural circular, que él consideraba el movimiento propio de los astros.
Esta afirmación es notable. Sugiere que Arquitas veía una base matemática en por qué, por ejemplo, los planetas se mueven en trayectorias curvas y no en zigzag. Vincular la forma del movimiento al número es una profundización de la intuición pitagórica de la armonía. No solo las posiciones o distancias importan, sino también las trayectorias y las velocidades, que están regidas por proporciones. Entonces, esta idea de Arquitas, que el movimiento celeste, uniforme y circular es el más perfecto por ser igual en todas sus partes, es evidente que pudo influir en Platón y también pues, en su discípulo Eudoxo. Hay una historia muy bonita acerca de la relación entre Platón y Eudoxo, porque Eudoxo fue discípulo de Platón. Fue un muchacho que llegó a su escuela y de alguna manera recibió un encargo cuando se descubrió que era un genio de las matemáticas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues Platón, pensando que no lo iba a obtener o quizás creyéndolo, poniendo, como suelen poner los maestros, su fe prácticamente ilimitada en la capacidad de los discípulos, abonando o validando pues sus evidentes cualidades, pues le propuso a Eudoxo crear un modelo mecánico que sirviera para entender pues la estructura de las diferentes esferas planetarias, ¿no? Y lo que creó Eudoxo fue básicamente el modelo de epiciclos, que luego de una manera resumida y un poco pervertida, no tan exacta ni tan hermosa como la que definió Eudoxo con sus tiernos 16 años, está presente en Ptolomeo, ¿no? En el Almagesto y en la hipótesis de los planetas, ¿no? Ahí hay una traducción un poco atrabiliaria, en términos geométricos, del maravilloso constructo de Eudoxo, que es verdaderamente estupendo. Yo os recomiendo que veáis inmediatamente después de este vídeo, cuando terminéis y diréis un like, que os suscribáis si no estáis suscritos, pues que coloquéis en el buscador de YouTube precisamente el modelo cosmológico de Eudoxo, ¿no? Y lo vais a ver en movimiento, hecho por parte de algunos pues, genios que dominan el arte de presentar visualmente esas intuiciones maravillosas. Vais a ver un instrumento auténticamente hipnótico, ¿no? Y lo vais a ver en un minuto y medio. En un minuto y medio vais a ver pues, la inventiva y la profunda capacidad que tenía ese muchacho de visualizar el movimiento, ¿no? Un espacio tridimensional. Es uno de los grandes, es una experiencia alucinante de lo que es pues, el intelecto y la capacidad humana para proyectar, ¿no? Para proyectar. En términos geométricos, Eudoxo es pues, uno de los grandes matemáticos de la antigüedad y el discípulo directo de Platón. Platón evidentemente quedó maravillado por el logro de Eudoxo, ¿no? Quizás pudo reconocer pues el brillo deslumbrante pues, de la figura de su amigo, Arquitas. Arquitas también es recordado por su interés en la mecánica y en la ingeniería y construyó, según Aulo Gelio, un artefacto volador movido por vapor. De hecho, lo llama Aulo Gelio una especie de paloma mecánica y creó una paloma mecánica. Olvídate de Elon Musk y de sus ingenios que luego nos hemos descubierto pues, que son en realidad marionetas y que no se mueven autónomamente, que son un fraude. Pues bueno, pues Arquitas creó un pájaro volador, un mecánico, además a vapor, cual es auténticamente fatal. Esto ilustra el espíritu pitagórico de combinar teoría abstracta con experimentación técnica, ¿no? Eran grandes, grandes ingenieros, ¿no? Tal actitud científica integral pasa en herencia, en cierto modo, a la astrología helenística. Los astrólogos y astrónomos posteriores emplean modelos geométricos y herramientas como las esferas armilares o los astrolabios que fueron desarrollados por estos grandes genios, ¿no? De hecho, bueno, existe una nurtura, una nutrición podríamos llamarlo así, transversal en todas estas ciencias, ¿no? Porque el propio Platón, Arquitas y Eudoxo y otros consideraban pues la astronomía pues como el arte regio, ¿no? El arte y el propio Aristóteles, ¿no? El arte que alcanzaba pues el sumum de del conocimiento, ¿no? Y por lo tanto pues el punto más elevado, ¿no?
del conocimiento, porque al estar también las esferas ubicadas en un orden trascendental, tipo superuranos, como diría Platón, en el orden metatafísico, en la física podríamos llamarlo así, proyectada de los entes divinos, ¿no? Que eran los astros, pues es el tipo de ciencia más desvinculada de lo terrenal, ¿no? Y del ámbito de la opinión. La esfera del conocimiento en donde rige la episteme pues en su versión más pura y en donde se ve corroborada por los artificios de la tecné. Artificio no quiere decir en este contexto que estemos hablando acerca de algo tramposo. El artificio representa la obra de arte, ¿no? La obra de arte que, entre otras cosas, viene a decir algún pensador en aquella época que la naturaleza imita el arte. No, no es el arte el que imita la naturaleza, porque el arte marca a través de la tecné el concepto de la medida, que es algo que es una característica de nosotros como seres humanos, como seres lógicos, como seres dotados de razón, pues proyectamos en el cosmos, ¿no? Entonces, el cosmos es una proyección de nuestra inteligencia, que no es una inteligencia humana, sino que es una inteligencia divina en el sentido griego de la palabra. En donde divino, nuevamente, tenemos que verlo y concebirlo al sentido griego como una característica que no es propia de un ser, podríamos llamarlo así, luminoso, sino que es obra de un ser que es un ser con un cuerpo natural que percibimos pues, a través de nuestra sensibilidad. ¿Mm? En síntesis, Arquitas encarna la madurez del pitagorismo en la ciencia, insiste en la explicación matemática de la naturaleza, tuvo una amplitud de intereses enciclopédico, desde la música hasta la astronomía, pasando por la política, y una gran osadía intelectual, ¿no? Se atrevió a imaginar un universo infinito regido por leyes numéricas generales. Si bien la cosmología pitagórica a la que él se escribía no nos ha llegado completa, su legado sugiere un puente entre los pitagóricos antiguos y el renacer de las ideas pitagóricas en la era helenística, ¿no? Los llamados neopitagóricos. De hecho, muchos textos seudónimos atribuidos a Pitágoras, por ejemplo, los de Ochelos de Lócride o Timeo de Lócride, inauguraron en el siglo I, ya después de Cristo, circularon, mostrando que existía un renovado interés en las concepciones cosmológicas de esta escuela. ¿Mm? En la época en que la astrología estaba en auge. ¿Mm? No es casualidad que a Arquita se le atribuyesen escritos apócrifos en época romana. Su autoridad pitagórica servía para dar peso a ideas cosmológicas que resonaban con preocupaciones de ese momento, incluyendo posiblemente cuestiones astrológicas. Se refería al orden de los cielos, la inmortalidad del alma astral y otras cuestiones que también hemos tratado nosotros porque forman parte del acervo de la ciencia, vamos, de la técnica que practicamos. Antes de explorar esas conexiones, me gustaría sintetizar los principios cosmológicos pitagóricos porque ha quedado un poco desordenado todo lo que vengo diciendo y me gustaría pues darle un cierto formato, ¿no? Vamos a ver, empecemos por el principio. Cosmos para los pitagóricos significaba un orden bello y proporcional. A diferencia de explicaciones míticas anteriores, caos gobernado por caprichos de dioses antropomorfos, la visión pitagórica presenta un universo racional, un universo predecible y un universo estructurado numéricamente. A partir de lo que hemos hablado sobre Pitágoras, Filolao y Alquitas, se pueden deducir varios fundamentos cosmológicos de la doctrina pitagórica, vamos a expresar, y también les vamos a proponer como bases fundamentales para comprender la astrología que nosotros practicamos, ¿no? Cualquier técnica que nosotros desarrollamos o cualquier noción de las que aplicamos para hacer nuestro trabajo dependen o de alguna manera se desprenden sus principios ontológicos, ¿no? Primero, la armonía y la música de las esferas, ¿no? El universo es concebido como un gigantesco instrumento musical donde cada cuerpo celeste produce por su movimiento una nota o una vibración. Las distancias planetarias y sus velocidades están establecidas en razones análogas a las consonancias musicales conocidas. Por ejemplo, si la Luna está más cerca y Saturno más lejos, sus velocidades relativas y por ende los sonidos que evocan esas medidas
guardarían una proporción consonante. Esta idea, aunque para nosotros parece metafórica, está tomada literalmente en la antigüedad. Es decir, se creía que los astros en sus proporciones tenían esa capacidad de evocar las sensaciones propias de la composición musical y del modo en que se componen, el modo en que se compone la música. Es decir, que nosotros en nuestra comprensión del movimiento de los astros sentimos lo que podía sentir, por ejemplo, Wolfgang Amadeus Mozart, o lo que podía sentir, por ejemplo, Bach, cuando su obra estaba simplemente siendo, bulliendo en su caletero, bulliendo en su imaginación. Es decir, no es musical porque no se oye, pero es musical porque, de alguna manera, está prefigurada en su notación, ¿no? En su notación. La razón por la que no oímos esa notación, es decir, la razón por la cual esas intuiciones de índole racional no devienen sonido para Aristóteles, es porque el sonido es tan constante, es decir, porque su extensión es tan omnipresente que nuestros sentidos la han normalizado desde el nacimiento. Y porque excede a nuestro rango auditivo, es decir, porque responde a la complexión de ese orden categórico al que hacíamos referencia nosotros, ¿no? Es decir, es como si dijéramos, nosotros somos peces, nacemos en el mar, por lo tanto nada sabemos del agua, ¿no? Debido precisamente a que hemos vivido siempre sumergidos en ella. Por lo tanto, no tenemos ningún punto de referencia que nos permita entenderla, ¿no? Que nos permita experimentarla. Entenderla, obviamente, sí, porque estamos comprendidos por ella. ¿Mm? Estamos comprendidos. La armonía es, en el pensamiento pitagórico, tanto un hecho físico como un ideal normativo. ¿Mm? Fijaos, cuando estamos hablando de ideal normativo, debería irse vuestra idea, vuestra cabeza rápidamente, como si estuvierais condicionados un perro de Pavlov, ¿de acuerdo? Pues por el efecto de la campana, vuestra mente debería salivar y debería pues remitirse pues al elemento aire, ¿no? El logos normativo frente al logos performativo del fuego. Si os tengo bien condicionados, como me gustaría, en mis cavilaciones y en mis húmedas fantasías de dominio del mundo mundial, ¿no? Yo tengo Acuario, no nos olvidemos, en el medio cielo, por lo tanto aspiro a ser reconocido pues, como, como, como un sacerdote de los principios universales, pues deberíais sentir conciencia, aire, imaginación, ¿m? Proyección, orden racional, logos, logos normativos. Los astrólogos helenísticos clasificaron ciertos ángulos, bueno, en relación con lo que estábamos comentando. Esta idea, aunque para nosotros es metafórica, era tomada literalmente en la antigüedad. Se creía que los astros establecían esos acordes, ¿no? Y la armonía es en el pensamiento pitagórico tanto un hecho físico como un ideal. Expresa que el cosmos está matemáticamente acordado. Cosmos también implica adorno y buen orden. Este principio impregnó la cosmología posterior. Y Platón construye el alma del mundo en el Timeo a partir de intervalos musicales y aporta a la astrología a noción de ciclos regulares y aspectos armónicos. Los astrólogos helenísticos clasificaron ciertos ángulos planetarios como propicios, por ejemplo, los trígonos, 120 grados, y los estiles de 60 grados, justamente porque se corresponden a divisiones regulares de círculo que evocaban esa armonía matemática. Mientras que los otros ángulos, como los ángulos de 90 grados, pues aparecían más disonantes y por lo tanto se puede apreciar aquí un eco claro de la teoría pitagórica. Bueno, las configuraciones geométricas del cielo tendrían cualidades de consonancia o disonancia, casi en un sentido musical, influyendo positiva o negativamente en los asuntos terrestres, ¿no? Números como esencia y conocimiento. La filosofía pitagórica ubicó al número en la raíz de la realidad, en la ontología y como clave de su comprensión, epistemología. Y esto se plasma en la cosmología de varias maneras. Primero, la predilección por ciertos números ideales, ¿no? Y en la estructura del cosmos, que el 10 como número perfecto, base del sistema astronómico pitagórico, con la década celeste. El 4 que aparece en la Tetractis, en la idea de los cuatro elementos o de las cuatro direcciones,
la convicción de que la forma de los cuerpos celestes es geométrica. Consideraban las órbitas circulares, la Tierra esférica, según algunas fuentes, porque la esfera es la forma más perfecta, la aplicación de proporciones numéricas a fenómenos. Philo Lao afirmó que la armonía resulta de lo ilimitado al ser limitado por los números, dando a entender que incluso la materia prima como el fuego o el aire se organizan cuando se cuantifican. Es decir, la distinción entre los diferentes elementos surgen de la cuantificación racional de sus principios. Em, Como estaba diciendo, em, para la astrología helenística, heredera indirecta de esta mentalidad fue natural asumir que todo en el cielo puede medirse. Los grados de un signo, la extensión de un grado en minutos de tiempo, los periodos sinódicos de los planetas, y que tales mediciones permiten anticipar eventos. La propia división zodiacal en 12 signos de 30 grados cada uno es una matematización pitagórica del cielo, importada de Babilonia, pero plenamente adoptada por los griegos acostumbrados a ver el cosmos en términos numéricos, ¿no? Por lo tanto, como estábamos comentando, eh, fue natural asumir que todo en el cielo puede medirse. Se me va la mente porque me han interrumpido varias veces. Ha sido un par de WhatsApps, como habéis podido escuchar. Estoy inalvis por un momento, pero no os preocupéis porque voy a recuperar el hilo. Para ellos fue natural asumir que todo en el cielo puede medirse, que tales mediciones permiten anticipar eventos. La propia división zodiacal en 12 signos, de 30 grados cada uno, es una matematización pitagórica. También otro orden interesante dentro de la escala pitagórica son los opuestos binarios y el tema del orden cósmico. Pitágoras legó también una idea que ha tenido mucha fortuna, será pues, muy familiar en cuanto os la comente, que es la idea de que la realidad se estructura mediante pares de opuestos en equilibrio. Sería la noción de que todo en el mundo es dualidad, ¿no? Que es una cosa que yo repugno. Es decir, es una cosa que a mí realmente me parece absurda porque es una vulgarización de la visión pitagórica. No, no se corresponde con ello para nada y tampoco se corresponde con nuestra experiencia, ¿no? Sino es un artificio del intelecto producido por una desafortunada convención, ¿no? Totalmente arbitraria, ¿no? Aristóteles, en la metafísica, menciona que los pitagóricos manejaban una tabla de 10 oposiciones fundamentales. Entonces, aquí no estamos viendo de que todo sea dualidad o que todo esté en polos en donde vemos pues opuestos que continuamente se excluyen, ¿no? Porque estamos hablando de 10. ¿M? Primero, límite ilimitado, que es una de las dualidades. Impar, par, uno múltiple, derecho, izquierdo, masculino, femenino, reposo en movimiento, recto, curvo, luz, oscuridad, bueno, malo, cuadrado, oblongo. Varios de estos pares hallaron eco en concepciones cosmológicas y astrológicas. Por ejemplo, la distinción masculino-femenino aplicada a los astros. Los pitagóricos consideraban masculina la unidad y los números impares, y femenina la diada y los números pares. La astrología tomó esta idea para clasificar los signos de zodiaco masculinos y femeninos, alternando según su orden, Aries masculino, Tauro femenino y así sucesivamente, y basándose en sí suposiciones impar o par dentro del duodécimo círculo. Y así lo atestigua Vitruvio al mencionar que esta atribución vino de los filósofos antiguos. Y también otras parejas de cualidades supuestas de los signos, como por ejemplo diurno, nocturno, caliente, frío, seco y húmedo, se incorporaron a la teoría astrológica con fundamento en especulaciones pitagóricas y de Empédocles, que es otro personaje que tendríamos que dedicarle un vídeo, ¿no? La enciclopedia británica, que yo a la hora de formarme en los antiguos filósofos presocráticos, fue una de mis fuentes fundamentales, porque, demonios, que bien escrita está, ¿no? La enciclopedia británica. Y qué clara es, ¿no?
en sus descripciones, ¿no? La Enciclopedia Británica lo señalaba explícitamente, es que casi lo recuerdo de memoria. Numerosos pares de opuestos, masculino, femenino, diurno, nocturno, caliente, frío, basados en las especulaciones de los seguidores de Pitágoras, fueron conectados con pares consecutivos de signos, ¿no? Esto muestra cómo la tripinaria pitagórica sirvió para dotar al zodíaco de estructura conceptual. Cada signo tiene un conjunto de atributos polares, activo-pasivo, luminoso-oscuro, positivo-negativo, que derivan de la filosofía natural griega más que de la tradición mesopotámica original. La cosmología pitagórica, que veía al cosmos como una delicada tensión de contrarios, proporcionó a la astrología la idea de que el destino depende del balance de cualidades opuestas presentes en la carta astral. Mm, La divinidad de los astros y el cosmos vivo también es otra de las grandes aportaciones del pitagorismo. Los pitagóricos consideraban los cuerpos celestes entidades divinas dotadas de vida y de inteligencia superior. Y eso representa una sacralización que implicaba también un determinismo. Los astros, al ser divinos, se mueven de acuerdo con la voluntad divina y con leyes inmutables. Platón heredó esta idea en su cosmología em, teleológica y habla de los planetas como instrumentos del tiempo creados por el demiurgo. Para la astrología, que surge en un contexto cultural helenístico en el que confluyen ideas griegas y orientales, fue esencial que los intelectuales ya concibieran los planetas como poderes divinos regulares, sino como dioses caprichosos. Y así pudieron interpretar las posiciones planetarias como señales con significado consistente. Y los pitagóricos también aportaron nociones como la inmortalidad del alma y su afinidad con las estrellas. Pitágoras creía en la transmigración de las almas, como comentábamos, y posteriormente surgió en círculos orfico-pitagóricos la noción de que las almas humanas, tras purificarse, ascienden a vivir entre las estrellas, lo que podríamos llamar la uranización del alma, ¿no? Y Urano tiene una presencia muy importante en el mundo antiguo, lo mismo, pues obviamente que Poseidón y Hades, ¿no? A través de la mitología, pero Urano especialmente, ¿no? Urano es el dios que regía el topos del celeste, ¿no? Y representaba pues la cúpula que envuelve a Gaia, ¿no? Que envuelve a la Tierra. ¿Mm? Muy bien. Este concepto aparece en el mito platónico de Er, ¿mm? Y se desarrolló en la religión astral-helenística. Aunque no estrictamente científico, provee un trasfondo espiritual a la astrología de índole matemática y geométrica, ¿no? La idea de que nuestro origen y destino está ligado a los astros, reforzando la legitimidad de estudiar la influencia celestial. También otra aportación muy importante fue el orden geométrico del cosmos. Los pitagóricos privilegiaron ciertas figuras y sólidos geométricos como base de la estructura universal. Se les atribuye, por ejemplo, la idea de que más allá de la esfera de las estrellas fijas, existe otra décima esfera, quizás relacionada con el dodecaedro, ese sólido regular de 12 caras, y ya sabéis lo que es los que me seguís, la importancia que le doy, ¿no? El dodecaedro es una de las principales herramientas pedagógicas que tenemos en Logos Astrológico para explicar la idiosincrasia pues, de los trígonos, es decir, las triplicidades, y de los elementos, ¿no? Sobre todo, pues esa complexión en las diferentes estaciones del Sol a lo largo de su revolución anual, ¿no? El dodecaedro es una de las visiones pues, más formidables para entender esa distribución, ¿no? La intuición ahí uraniana y acuariana, pues da a luz poderosas intuiciones, ¿no? Que potencian nuestra capacidad de raciocinio y nuestra meditación, ¿no? Acerca de lo trascendental, acerca de lo que es. ¿No? Platón señalaría en el Timeo que el dios utilizó el dodecaedro para trazar el conjunto de las constelaciones en el cielo. Ese es un comentario que sugiere una influencia pitagórica, pues el dodecaedro era asociado a la quinta esencia o al cosmos completo. Tanto representaba la sustancia de la que están hechas los seres que no se corrompen. Esta visión geometricista sostiene que la forma del cosmos es bella y regular. En la astrología, aunque el modelo geocéntrico estándar no incluye explícitamente poliedros, se adopta la de las esferas concéntricas perfectas para los planetas. Kepler, mucho después, buscaría relacionar las órbitas planetarias con cinco sólidos platónicos, lo cual es un homenaje explícito a esta tradición. El propio Kepler lo enseñó y lo enfatizó.
en Nuncio Sidereum, una obra pues, formidable. Curiosamente, tan mal profesor era en la explicación en clase, como maravilloso divulgador a través de sus escritos. En contra de lo que pueda parecer, nuestro Kepler fue un muy buen escritor. Escribió tratados que son muy legibles, ¿no? Em, Incluso en época helenística, algunos intentos de conferir significado a por qué hay 7 planetas o 12 signos pueden derivarse de ideas pitagóricas, ¿no? Por ejemplo, 12 es especial por ser 3 por 4, es combinación del primer número masculino y femenino, o por corresponder a las aristas del cubo del dodecaedro, la estructura modular simétrica del zodiaco, con 12 signos, 4 elementos, 3 modalidades, ¿no? Todo ello refleja esa mentalidad de que la belleza geométrica subyace al diseño del mundo, ¿no? Los estoicos luego comentarían que la subdivisión tripartita de los signos, cardinal, fijo, inmutable, y la cuadripartición elemental confieren racionalidad al zodiaco. Y nuevamente mencionando esas ideas, quedaron prendidas cuando todavía no había mucha letra en mi cabeza y por lo tanto cualquier cosa quedaba aprendida con mucha facilidad, no como ahora que en mi cabeza es un caos en gran medida, ¿vale? En esos tiempos maravillosos, la Enciclopedia Británica decía que sobre ellas se superponen el sistema de los 4 elementos y sus cualidades y los opuestos pitagóricos, ¿no? Así lo indica la británica. Integrando plenamente la cosmología griega con la práctica astral. En suma, los fundamentos cosmológicos pitagóricos, un universo musical, numerable, dual, divino y geométricamente ordenado, proporcionaron un marco de comprensión del cosmos que sería aprovechado y adoptado por la astrología al formarse esta como disciplina. Antes de entrar en estas conexiones, pues me gustaría delinear brevemente cómo surge la astrología helenística temprana y cuáles eran sus propios fundamentos, para luego ver la convergencia con el pitagorismo. Lo que pasa es que me da la sensación de que voy a parar aquí, porque llevo ya mucho rato hablando, porque seguramente algunos de vosotros pues os habréis dormido o habréis ido a buscar algo de comer y a lo mejor cuando habéis llegado ya pues no merece la pena. Habéis pulsado el pause y estáis tratando de recuperar el resuello para seguir mi argumentación, lo cual pues a lo mejor no es tan fácil. Con lo cual yo voy a seguir hablando, pero voy a cortar el vídeo aquí y con lo que queda, con lo que resta, yo me quedo hablando sin molestaros y mañana o pasado pues subiré la parte que voy a grabar inmediatamente. Muy bien, saludándoos afectuosamente, dando un abrazo muy fuerte y cerrando ya el vídeo, pues nada, os emplazo para otro momento en el que hablemos acerca de estas cosas. Ha sido un placer para mí y espero que no haya sido demasiado pesado para vosotros. Saludos.